6:08 a.m. A esta hora, pues le damos la bienvenida al doctor Juan Daniel Oviedo Arango. Él es el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, economista de la Universidad del Rosario. Pues el doctor Juan Daniel ha estado por estos lados contándonos cómo está Casanare en cifras tanto de la parte de la población, de los desafíos del mercado laboral, nuestros jóvenes que están haciendo, y hoy pues nos va a contar para Casanare y la Orinoquía cómo vamos. Doctor Juan Daniel Oviedo, muy buenos días. Muy buenos días y un saludo muy especial para ustedes y la audiencia de Violeta Estéreo. Gracias por estar en Contacto Noticias. Bueno, la situación del departamento de Casanare en cifras en cuanto a la población, grosso modo, ¿qué nos puede explicar? Bueno, ahí en los resultados del Censo de Población y Vivienda, nosotros pudimos consolidar que Casanare fue uno de los departamentos que más creció poblacionalmente entre 2005 y 2018. Y en efecto, se estima que para 2018 la población de Casanare estuvo alrededor de los 421.000 habitantes. Eso implica que entre 2005 y 2018 el departamento de Casanare creció 4 veces más rápido que toda la población del territorio nacional. Eso significa también que ese crecimiento demográfico que ha visto el departamento pues, ha estado asociado a un flujo migratorio importante de personas de Bogotá, de Villavicencio, de Sogamoso y de otros municipios del departamento como Agua Azul, en donde las oportunidades económicas que se dan al interior del departamento y específicamente en su capital Yopal, pues han llevado a que el crecimiento sea muy importante y destacable, e incluso para Yopal, que logra acumular casi 170.000 habitantes para 2018, que su crecimiento haya sido incluso 5 veces más grande que el del promedio nacional. De esos 421.000 habitantes que tenía o que contó el departamento de Casanare para el año 2018, la radiografía en la parte laboral, ¿cómo estábamos en ese momento? Bueno, esa radiografía la podemos incluso tener un poco más cerca. Para 2019, lo que nosotros estamos viendo es que en la ciudad de Yopal, específicamente empezando por su capital, de esas 168.000 y 170.000 personas que tenía Yopal en 2019, aproximadamente 70.500 estaban ocupadas, es decir, estaban desarrollando una actividad económica, y por eso Yopal para 2019 logró tener una tasa de desempleo de un dígito, específicamente del 9.4%, que es mucho más favorable que la tasa de desempleo promedio nacional para 2019, que fue del 10.5%. Perdón si le entendí, de 168.000 personas que viven en la capital casanareña, ¿se puede decir que sencillamente el 90% estaban ocupadas? No, de los 168.000, 70.500. Ah, ya, 70.500. ¿Sí? Pero uno de los elementos que debemos recordar, automáticamente, seamos honestos, parece que el número fuera pequeño, ¿no? Sí. 70.000 de 168.000, uno diría que pasa con el resto. Pero hay que recordar que el departamento de Casanare y también Yopal tiene una buena parte de su población por debajo de los 15 años. Sí. Es decir, todavía el departamento es una población en que tenemos una importante participación de niñas, niños y adolescentes, y pues esas personas están estudiando y por consiguiente no pueden formar parte de la fuerza laboral. En ese orden, de esos 70.500 personas que estaban laborando, ¿cuáles son sus ocupaciones? Bueno, en el caso de Yopal, y ayer con la Cámara de Comercio, con Camacol, estuvimos presentando uno de los elementos que llevó a que Yopal pudiera tener un desempeño tan favorable en el mercado laboral en 2019 fue su alta dependencia. Casi el 40% de esos 70.500 personas que están ocupadas en Yopal están trabajando en actividades de comercio,
hoteles y restaurantes, que para 2019 pues tuvieron un desempeño muy favorable, pero que en 2020 pueden generar unas dificultades, porque todos sabemos que fueron las actividades más afectadas por el confinamiento que tuvo el país entre marzo y agosto de este año. Sí. Después de ese 40% muy destacable de la población ocupada, que corresponde a aproximadamente 28.000 personas trabajando en comercio, hoteles y restaurantes, le sigue en términos de participación todas las personas que trabajan en los servicios de salud, de educación, servicio doméstico y todos los servicios personales, en donde casi 17.000 personas están trabajando en esas actividades. Doctor Juan Daniel Oviedo, ayúdenos con algo, porque usted nos dice, bueno, para el 2018 421.000 personas residen en el departamento de Casanare, y para una muestra solamente Yopal pues tenía más o menos a 75.000 personas ocupadas laboralmente. Pero si uno revisa las cifras, por ejemplo, de las EPS, que son las que manejan el régimen contributivo y subsidiado, en ese orden, solamente Capresoca, que es la EPS de los casanareños, maneja 174.000 personas de régimen subsidiado. Entonces queda ahí como una brecha para saber a ciencia cierta si realmente los casanareños sí están, en su mayoría, pues en este momento tienen una oportunidad laboral. Bueno, es una excelente aproximación la que tú haces, pero hay que recordar que también buena parte, casi el 51% de la población ocupada, en el caso particular de Yopal, es decir, de esos 70.500, casi la mitad están en una situación de informalidad. Sí. Entonces, el régimen subsidiado automáticamente no te puede decir que la persona no esté trabajando, porque la persona puede estar trabajando en una situación de informalidad en la que todavía preserva su régimen subsidiado y no contribuye a salud y pensión, y por consiguiente es invisible desde la perspectiva de la formalidad vista desde el lado de contribuciones a seguridad social. Es por eso, y aprovechando esa reflexión, que nosotros el otro año, desde el 15 de enero, vamos a estar haciendo presencia, no solo en Casanare, pero aprovechando que estamos aquí en Yopal, en esta linda ciudad. El 15 de enero vamos a estar iniciando el conteo de todas las unidades económicas en los 1.102 municipios del país, y vamos a saber por primera vez en 30 años efectivamente cuántas unidades económicas tiene el país, y por consiguiente una foto más precisa del empleo que están generando esas unidades económicas, y poder tener unas fotos más precisas de empleabilidad tanto en el departamento de Casanare como en Yopal. Y por último, pues venimos acá también a refrentar nuestro compromiso de incluir a Yopal en las mediciones periódicas del mercado laboral, y no tener a Yopal en el club de las ciudades capitales de los 8 nuevos departamentos, porque toda esta dinámica demográfica y económica, pues lo que demuestra es que Yopal cada vez más se parece a las ciudades intermedias de otros contextos geográficos del país. En este momento, ¿cada cuánto entra Yopal en esas mediciones laborales? ¿O es la primera vez? No, continuamente. Lo que sucede es, rápidamente, que la encuesta de mercado laboral que está vigente, o que ha estado vigente desde 2007, es una encuesta que se pensó a partir del censo de 2005. ¿Sí? Y en el censo de 2005, si ustedes lo recuerdan, cuando nosotros queremos ver la población que tenía Yopal en ese censo de 2005, pues rápidamente Yopal apenas tenía 100.000 personas en el censo de 2005. Entonces Yopal, al tener 100.000 personas, tenía unas condiciones económicas muy similares a las de las 8 capitales de los nuevos departamentos, y por eso el DANE estudia los 8 nuevos departamentos con una muestra distinta a la muestra del resto de los 24 departamentos del país. Pero continuamente, y por eso tenemos una sede aquí en Yopal, continuamente nosotros hacemos las encuestas del mercado laboral, sino que la muestra es tal que podemos leer los datos solo con una periodicidad anual. El objetivo y nuestro compromiso es sacar a Yopal de esa muestra
que se lee anualmente, a pesar de que se hacen encuestas todos los meses, y pasarla a la muestra en donde vamos a poder leer incluso mensual o trimestralmente los datos de mercado laboral en Yopal. En este momento me están preguntando acá los oyentes, con respecto a la situación petrolera, ¿el DANE hace algún estudio de indicador económico con referente a lo que son la participación petrolera en el departamento de Casanare y con respecto a la generación de empleo? Claro que sí. Mira, el departamento de Casanare tuvo la oportunidad de los 1.000 billones de pesos que corresponde al Producto Interno Bruto de la economía colombiana. El departamento de Casanare tuvo la oportunidad de aportar 16 billones y medio. ¿Sí? Y de esos 16 billones y medio del departamento de Casanare, 7.8 billones los aporta la explotación de minas y canteras. Eso significa que casi la mitad del Producto Interno Bruto de Casanare está asociado con la explotación de minas y canteras, pero ahí es donde tenemos la dificultad, porque esa es una actividad económica que no necesariamente es intensiva en mano de obra, y rápidamente cuando hacemos el zoom en Yopal, de las 70.500 personas ocupadas que tiene Yopal, apenas 1.340 están en explotación de minas y canteras. Entonces hay un desbalance porque en materia de Producto Interno, la explotación de minas y canteras genera un gran valor, casi la mitad del PIB de Casanare, pero en empleo solo genera el 2-3% de su población ocupada. Mientras tanto, una actividad como el comercio, la hotelería y los restaurantes explica el 40% de la ocupación y solo aporta menos del 20% del Producto Interno Bruto del departamento. Permítame, en esa partecita, para concluir ese detalle que usted nos está enseñando hoy, o sea, aunque en el Producto Interno Bruto, en el PIB, se refleje un buen número de recursos para el país, simplemente la actividad petrolera genera 1.300 empleos. En Yopal. En Yopal. Para el departamento de Casanare la cifra es un poco superior, no la tengo acá a la mano, pero podría hacer la consulta y hacérsela llegar en el transcurso del día. Ya. Y las demás actividades entonces generarían realmente esa fuerza laboral. Exactamente, y esa ha sido una de las razones que nos motivó a estar presencialmente acá, y es hay que tener en mente sí, que si bien que Yopal, por ejemplo, y el departamento de Casanare tienen una sobrerepresentación de su población ocupada en estas actividades de comercio, restaurantes y hoteles. Eso no necesariamente es malo, porque el DANE no puede juzgar eso, pero el hecho de que esté sobrerepresentada la población ocupada en esas actividades sí genera una alerta en donde es posible que el deterioro del mercado laboral en el departamento de Casanare sea mucho más fuerte que en el resto del país, debido a que esas actividades fueron las que fueron más golpeadas por las medidas de confinamiento durante esos 6 meses. Lo que también llama la atención es que el departamento de Casanare tiene una vocación agroindustrial muy importante, tiene una participación significativa en la producción manufacturera de alimentos en el país, y por consiguiente pueden haber oportunidades para que se reconvierta la fuerza laboral y el departamento de Casanare, por ejemplo, pueda tener una participación en el PIB agroindustrial más fuerte, y con eso generar otras fuentes de empleo alternativas para que no dependa el departamento solo del comportamiento de los precios internacionales del petróleo, por ejemplo. Doctor Juan David, en el caso de esta fuerza laboral que estaba vinculada a actividades como restaurantes, hotelería, la parte turística, que sin duda fue uno de los sectores más golpeados por la pandemia, ¿cuándo se podría tener esa actualización? Porque de las cifras que estamos viendo en este momento, muy seguramente la pandemia hizo variar ese mapa de una manera bastante fuerte, en la medida en que esa fuerza laboral era una de las más grandes. Exacto, y muchas gracias por insistir en esa inquietud, porque también venimos con ella, y el compromiso que adquirimos ayer fue tratar de hacer todo el esfuerzo de que anticipadamente, en unas 2 o 3 semanas,
es decir, antes de que acabe noviembre, podamos tener al menos un resultado preliminar de algunas cifras de lo que sucedió en 2020 y no esperar hasta febrero del otro año donde tengamos el año completo del departamento de Casanare. Entonces vamos a hacer un esfuerzo desde el DANE, inmediatamente tengamos el resultado lo estaremos socializando en un boletín, llamémoslo extraordinario, para conocer cómo la pandemia afectó al departamento de Casanare debido a esa sobreexposición que tiene de su fuerza laboral en las actividades de comercio, hoteles y restaurantes. Doctor Juan Daniel Oviedo, otro ciudadano pregunta acá, la situación de pobreza o condición de pobreza de los casanareños, ¿cómo está según el DANE? Bueno, en términos de la medición de pobreza multidimensional, el departamento de Casanare tiene un comportamiento muy similar al promedio nacional. Aproximadamente el 18% de sus habitantes está en situación de pobreza multidimensional, mientras que en el país tenemos que para 2019 era el 17.8%. Ahí lo que nosotros vemos es, hombre, el departamento de Casanare tiene un comportamiento muy favorable en materia de esa incidencia de la pobreza. Claro, todavía tiene al 18% de su población en situación de pobreza, pero las condiciones de infraestructura, las condiciones habitacionales son favorables, pero hay una alerta en materia de las variables educativas. Parece que los rezagos educativos y los indicadores de bajo logro educativo de las niñas, niños y adolescentes en el departamento de Casanare están llevando a que el departamento esté más rezagado que el promedio nacional. Entonces hay una oportunidad para reflexionar que ese indicador que se produce anualmente pues pueda ser una bitácora de evaluación de políticas públicas focalizadas en materia de educación, cobertura, calidad de estas niñas, niños y adolescentes del departamento, que proporcionalmente son más frente a la estructura demográfica del país, para lograr que Casanare se adelante en esas variables educativas e incluso mejore significativamente las condiciones de bienestar de sus oyentes. Doctor Oviedo, háganos un favor, explíquenos un poco cómo se hace esa medición de la pobreza. Cuando usted dice pobreza multidimensional, ¿a qué factores se refiere para entender un poco el impacto que tendría esta cifra para el departamento? Bueno, ahí particularmente la pobreza multidimensional. Colombia tiene dos enfoques para medir la pobreza. Hay un enfoque que es el enfoque de ingresos y el enfoque de derechos. La pobreza multidimensional es un enfoque de derechos, es decir, lo que queremos ver es cuáles son esas condiciones de salud, educación, trabajo, bienestar de la niñez y la adolescencia y de las condiciones físicas de vivienda. Ahí listé 5 dimensiones: salud, trabajo, educación, bienestar de la niñez y condiciones de la vivienda. Y a partir de eso, como nosotros hacemos una encuesta de calidad de vida anual, poder evaluar en los hogares de todos los departamentos del país cómo están 15 variables asociadas a esas 5 dimensiones, y cuando una combinación de variables nos hace prender, llamémoslo coloquialmente, una alerta o un bombillo rojo, es porque ese hogar está por debajo del umbral de pobreza o de esas condiciones básicas que debería tener un hogar para que sus miembros puedan ser, llamémoslos, buenos ciudadanos en el país. Ahí es que logramos obtener que en el caso del departamento de Casanare, el 18% de sus habitantes se encuentran en situación de pobreza desde esa perspectiva multidimensional o de derechos. Bueno, hay la otra inquietud que me dicen acá, porque me están preguntando por la Universidad del Unitrópico, y eso ya es situación en Casanare, pero sí es válido en cuanto a la parte académica. ¿Cómo estamos los casanareños? ¿Alcanzan el 100% de jóvenes a terminar carreras de educación superior? ¿Queda en la tecnología, en la técnica? ¿Cómo nos ve el DANE? ¿Qué ha encontrado el DANE? Bueno, ahí casos puntuales, como lo presentamos el día de ayer ante la Cámara de Comercio. En 2019, ese crecimiento de la población ocupada que tuvo Yopal, que llevó a que Yopal tuviera una tasa de desempleo de un solo dígito,
se dio en la mano de obra o el personal ocupado con un nivel de calificación muy importante. Es decir, ha habido un crecimiento de la población ocupada en niveles de formación universitaria, de formación técnica y tecnológica, en donde eso es una señal muy positiva para el departamento. Pero lo que sucede es que frente a las niñas, niños y adolescentes, sí, el indicador de pobreza multidimensional nos está mostrando que hay unos rezagos importantes, que ya cuando nosotros lo vemos a partir de la encuesta de calidad de vida, nosotros en Colombia tenemos que en 2019 en promedio para el rango de 15 a 24 años, las personas que tienen entre 15 y 24 años en el país, en promedio tienen 10.1 años de educación. El departamento de Casanare, cuando nosotros vamos a medir esos elementos a través de la encuesta de calidad de vida, obtenemos que en el departamento de Casanare la población que tiene entre 15 y 24 años tiene solo 9.4 años de educación. Es decir, todavía hay un rezago en las variables educativas del departamento de Casanare y de su población que debe ser tenido en cuenta en la priorización de las políticas públicas de los próximos años a nivel departamental y a nivel municipal. Eso, traducido, quiere decir que la mayoría de nuestros jóvenes no alcanzan a terminar el bachillerato o la básica secundaria. El promedio, digámoslo así, no la mayoría, el promedio, es decir, el joven promedio entre 15 y 24 años en el departamento de Casanare solo tuvo 9.4 años, es decir, no llegó a terminar el grado 10º y el grado 11. ¿Y con cuántos jóvenes cuenta Casanare más o menos? Bueno, hagamos la cuenta rápidamente porque habíamos dicho que son, porque no tengo el volumen en la cabeza, son 460.000 habitantes en Casanare y saquémosle el 26% a eso. Eso nos permite estimar, punto 26, eso nos permite que aproximadamente 120.000 personas están entre 0 y 15 años en el departamento de Casanare. Y de esos 120.000, estaríamos diciendo que la mitad, ese promedio. El habitante promedio, no podríamos decir que la mitad solo tiene 9 años, sino que en promedio, cuando nosotros tomamos una muestra de estos jóvenes del departamento, nos vamos a encontrar que casi siempre en esa situación promedio vamos a tener que los años de educación de esa persona es solo de 9.4 años, mientras que en el total nacional es de 10.1 años. Bueno, la otra situación, vivienda. Los casanareños cuentan con vivienda, hay déficit. ¿Cuáles son esos datos? Bueno, recordemos que en el total nacional aproximadamente el 36% de los hogares tienen una situación de déficit habitacional. El déficit habitacional tiene dos dimensiones. La más preocupante, que es el déficit cuantitativo, es cuando las condiciones de la vivienda son tales que se debe construir una nueva vivienda. Y el déficit cualitativo es que con unas mejoras en pisos, en paredes, o separando el cuarto de cocción de alimentos del cuarto de dormir, podemos pasar del umbral y solucionar un déficit que se califica como cualitativo. En el departamento de Casanare tenemos una situación de déficit habitacional que es 4 puntos superior al promedio nacional. El 40% de los hogares en el departamento de Casanare están en déficit habitacional, de los cuales el 9% de los hogares de Casanare está en déficit cuantitativo, es decir, es necesario construir una nueva vivienda para resolver la situación de déficit que están viviendo esos hogares del departamento, y para el 31% restante se establece una situación de déficit cualitativo, es decir, que sujeto a unas mejoras se podría resolver ese déficit. Ahí particularmente el día de ayer resaltamos que desde la perspectiva urbana los municipios de Maní, Atocorozal
Pobre y Nunchía son los que destacan con mayor prevalencia de déficit, tanto cuantitativo como cualitativo. Y cuando quisiéramos ver qué es lo que está generando en el departamento de Casanare de forma mucho más prominente ese déficit de vivienda, son las condiciones de hacinamiento mitigable, es decir, que tenemos a más personas en promedio durmiendo en un cuarto del que podrían dormir con unas buenas condiciones de calidad de vida, y estos elementos que se los presentamos también a Camacol, pues se vuelven un referente de cuáles son las perspectivas constructivas del departamento para mejorar el bienestar de sus habitantes. Doctor Juan Daniel Oviedo, nos pregunta aquí Julio González, ¿en cuánto es el ingreso de una persona para que no se le catalogue como pobre? ¿Cuánto es lo que debe ganar una persona? Bueno, cuando nosotros queremos establecer esa línea de pobreza, vista desde la perspectiva de ingresos, Casanare no tiene una línea propia en la medida en que la decisión que tuvimos con el Comité de Expertos de Pobreza es construir 25 líneas de pobreza, 23 para las ciudades más importantes del país, una para la zona rural y otra para el resto de áreas urbanas que tenemos en el departamento, en el país, perdón. Entonces, esa línea de pobreza que aplicaría para el departamento de Casanare sería la línea del resto urbano. Entonces, esa línea lo que nos está diciendo es que en Casanare, por ejemplo, un hogar de 4 personas en los que, por ejemplo, tengamos a una mujer jefe de hogar, es decir, una mujer con 3 hijos, por ejemplo, y ella sea la única que recibe ingresos, y esa señora se gana aproximadamente 1 millón de pesos, es decir, algo cercano al salario mínimo legal vigente. Con ese 1 millón de pesos mantiene a las 4 personas, es decir, a ella y a las 3 personas demás dependientes que hay en ese hogar. En Casanare, ese hogar estaría en situación de pobreza monetaria. Entonces, si la línea, ya para la pregunta técnica, la línea en el departamento de Casanare y para Yopal está aproximadamente en 295.000 pesos de ingreso per cápita, que es distinto al salario. 295.000 pesos. O sea, me regreso al 1 millón de pesos. Si una persona gana 1 millón de pesos, está en la línea de pobreza. Si mantiene un hogar de 4 personas. De 4 personas. Con esta información, con todos estos datos que se entregaron ayer a Camacol, a la Cámara de Comercio de Casanare, al departamento, en este momento, ¿qué conclusiones más bien sería, qué acciones pueden entrar a realizar ya los alcaldes, los gobernadores, las multinacionales que hacen presencia en el departamento de Casanare? Pues yo creo que si bien tenemos deudas con el departamento en materia estadística, hay una información supremamente valiosa en la cual los alcaldes, el gobernador se pueden basar rápidamente, incluso para saber a nivel de manzana en dónde están esos hogares que están, por ejemplo, en situación de déficit habitacional. Creo yo que el departamento ha tenido unos avances en materia de infraestructura de servicios públicos. Las regalías pueden ser muy bien invertidas para lograr mejorar esa situación de déficit de vivienda, y ese desarrollo constructivo, prospectivo que tenga el departamento puede ser una fuente complementaria de empleo que, junto con elementos como el fortalecimiento de la agroindustria en el departamento, pueden hacer poco a poco que sea menos vulnerable a las dinámicas de los precios internacionales del petróleo debido a su importante vocación minero-energética, pues que no podemos negar y que es altamente valiosa para la economía del país y para los habitantes del departamento. Pues doctor Juan Daniel Oviedo Arango, director del DANE, le damos las gracias. Sabemos que también otros medios a nivel nacional lo están esperando. Habíamos quedado que había sido un tiempo más cortico, pero es que Casanare está ávido de información y usted la tiene. Lo invitamos para que nos regale, no sé, la próxima semana, en 15 días, otros daticos, ¿le parece?
Bueno, cuenten con eso y siempre muy motivados a lograr que en el territorio y en un departamento tan próspero como Casanare, la información del DANE pueda ser útil y pueda ser relevante para que ustedes tomen mejores decisiones. Pues nos dice que Julio González, ¿estos datos estadísticos son antes o después del inicio de la pandemia? Son antes. Es hasta el 2018. Antes. Sí, señor. Lo que sí es importante, Marta, señalar ya es que... ayer presentamos algunos datos ya de sector constructor para la pandemia, donde hubo una afectación importante en materia de licencias y de despachos de cemento que deben ser tenidos en cuenta. Pues doctor Juan Daniel, muchas gracias, que tenga buen día. Bueno, que esté muy bien. Lo que sí es importante, Marta, es entender que esta situación de la pandemia pues nos va a hacer cambiar un poco el mapa, pero también es importante que todos estos datos que está entregando el DANE por primera vez para Casanare, estos datos así en minucia, detallados, pues los administradores locales, el administrador regional, la gobernación, tanto alcaldías como gobernación, lo tengan en cuenta y también sean tenido en cuenta a futuro todas estas estadísticas para que se proyecten programas de gobierno con incidencia real sobre estas cifras que estamos conociendo del DANE en materia de educación, de vivienda, sobre todo del tema económico. Entender que si bien es cierto, decía el doctor Oviedo, si bien es cierto, el petróleo genera mucha parte de la economía, Johan. Resulta que para Casanare, para Yopal, solo para Yopal, el 40% del Producto Interno Bruto que queda de la extracción de crudo, de sacar el crudo, sí, le va digamos, en la parte económica o financiera, le va muy bien al país, el 40%, pero solamente ahí se develó ese mito que se tenía, qué tan empleable eran las empresas petroleras, o sea, si realmente generaban esas condiciones laborales durante el tiempo. No, solamente 1.300 empleos. Y este dato tiene que servirnos también para replantear un poco la posición de las administraciones respecto a la exploración petrolera, porque volvemos al tema, si bien es cierto se genera bastante recurso para el departamento y para la región, la situación de empleo sigue siendo predominante en la industria, en el comercio, en la parte agropecuaria, no tanto como se pensaba, y sobre todo ahora que vienen 9 nuevos proyectos de exploración petrolera. Varios bloques, sí señor. Lo cierto acá es, entonces, 1.300 empleos en la parte petrolera recibía Yopal por todos los bloques que hay acá en este momento. La situación también de ocupación para el 2018, eso nos deja en desventaja porque ya han pasado 2 años y no sabemos la información actual con lo de pandemia. Solamente 75.000 personas estaban ocupadas de 165.000, de 168.000, corrijo, 168.000 personas que residen en el municipio de Yopal, mientras que en el 2018 sí reflejó un crecimiento bastante grande el departamento de Casanare. 421.000 personas habitan en el departamento de Casanare para esa fecha. No sabemos en este momento en qué condiciones están, si creció o disminuyó, pero lo cierto es que para el 2018 el DANE encontró esa información. 6 de la mañana, 42 minutos.